Es un privilegio para mí darle inicio en este espacio de escudriñando su palabra a este primer tema de esta serie titulada La fe de Jesús. Así que vamos a entrar en materia al estudio de la palabra de Dios de este primer tema que se titula Las Santas Escrituras. ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? ¿Quién es el autor de este sagrado libro? Para eso vamos a ir a un texto que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, 16. 2 de Timoteo 3:16 nos dice la palabra de Dios. Dice allí: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quién inspiró la Sagrada Escritura? El autor de este sagrado libro es nada más ni nada menos que Dios, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Algo interesante de resaltar de este texto es lo siguiente. Nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. No solo el Nuevo Testamento o no solo el Antiguo Testamento, no solo unas partes de la Escritura. Algunas personas tienden a mencionar que el Antiguo Testamento ya no es válido. Pero de hecho, cuando Pablo le escribe a Timoteo esta carta, le está haciendo énfasis en las Sagradas Escrituras que para su tiempo eran el Antiguo Testamento. Ahora, con mayor razón, el Nuevo Testamento se vincula en todas las Escrituras y este texto nos dice que la Biblia completa fue inspirada por Dios mismo. Si Dios inspiró las Sagradas Escrituras, ¿es un libro importante para nosotros? ¿Es un libro al que le debemos prestar atención? De hecho, es un libro sagrado. ¿Quiénes entonces recibieron esa revelación? Porque ya sabemos que Dios inspiró la Escritura, Dios es el autor detrás de este libro, pero este libro no fue escrito por Dios. Fueron escritos, estos libros que componen la Biblia fueron escritos por hombres. Vamos a mirar lo que nos dice justamente Hebreos capítulo 1, verso 1. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Noten, y queremos hacer énfasis, Dios es el autor, aquí mismo lo dice el texto, y ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas. ¿Quiénes son los que recibieron la revelación? Los profetas, inspirados por Dios, a través de visiones, a través de sueños. Por eso encontramos que los libros de la Biblia, muchos de ellos tienen los nombres de los profetas o los hombres que recibieron esa revelación. Isaías, Jeremías, las cartas de Pablo, que fueron las que escribió Juan, Mateo, Marcos, Ezequiel, Daniel, Miqueas. Estos hombres fueron los que, inspirados por Dios, recibieron esta revelación y la plasmaron como un mensaje de Dios para nosotros. Ya entendiendo que las Sagradas Escrituras son el libro de Dios, que es revelada por Dios, ahora la pregunta sería: ¿y de qué manera puede entonces ese sagrado libro ser una bendición para mí? Primero que todo, queremos encontrar este texto que se encuentra en Salmo 119, 105. Salmo 119, 105 nos dice una comparación interesante que el salmista hace de lo que es las Sagradas Escrituras. ¿A qué se comparan las Sagradas Escrituras según este salmo? Noten cómo lo dice allí la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Nos dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Según este texto, la Biblia, las Sagradas Escrituras son una luz, una lámpara. Solo piensa en lo que sería estar en un lugar oscuro, tal vez en el campo, donde no hay electricidad, si no tuvieras una linterna. ¿Qué podría pasar si vas por un camino oscuro sin una luz, sin una linterna, sin una lámpara? Claro que sí, yo sé que estás pensando. Te podrías perder del camino, podrías tropezar y caer, podrías ser lastimado por algún animal, podrías perder el rumbo, podrían ocurrir tantas cosas en la oscuridad. Pues esa es la figura que el salmista está dando respecto a la palabra de Dios. Si la palabra es luz para nuestro tiempo, en este tiempo de oscuridad, sin ella estás en peligro de caer, en peligro de perder el camino, en peligro de ser lastimado por un enemigo que quiere hacer daño a los hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios es comparada a una luz que puede guiarte en esta época de oscuridad, y si quieres recibir luz, sabiduría para tomar decisiones, qué mejor que ir a la luz que encontramos en la palabra de Dios.
Siendo que la palabra de Dios se compara a una luz en este medio de oscuridad, ¿qué beneficio nos proporciona a nosotros el estudio de las Sagradas Escrituras? Y para eso quiero volver a ese texto que leímos hace un momento, que fue 2 de Timoteo 3:16. Vamos a leer ahora desde el verso 15 hasta el 17. 2 de Timoteo 3:15 al 17. Noten cómo lo dice la palabra de Dios. Esta carta se la escribe Pablo a Timoteo y le recuerda lo siguiente: tú que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Es decir, a Timoteo desde muy niño le estaban enseñando las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Voy a detenerme un poco aquí, porque aquí estamos encontrando el principal beneficio de escudriñar, de estudiar las Sagradas Escrituras. Pablo le recuerda a Timoteo: tú desde niño conoces las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué estudiamos las Sagradas Escrituras? Porque tú estás conectado y ahora escuchando este mensaje de escudriñar la palabra, de estudio de la palabra de Dios. Porque a través de las Escrituras podemos hallar la sabiduría, el conocimiento para la salvación por medio de esa fe en Cristo Jesús. Este mundo está al borde del precipicio, va a perdición a toda velocidad, pero en la Escritura encontramos esa sabiduría, la luz, el conocimiento de Cristo Jesús para poder ser salvos de esta generación perversa y para no perder la oportunidad de la vida eterna. Ese es el principal beneficio. Por eso en esta hora te estamos compartiendo este mensaje, porque a través de la Escritura puedes hallar la salvación en Cristo Jesús. Por eso es que este libro es tan importante y por eso es bueno que puedas participar de toda esta serie que empezamos el día de hoy. Hay otros beneficios que encontramos en las Sagradas Escrituras según este texto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nos da enseñanza, nos corrige, nos guía, nos instruye y dice: a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Dios quiere que tú y yo crezcamos. Dios quiere que tú y yo seamos perfectos a la imagen de Dios. Dios quiere que tú y yo seamos salvos. ¿En dónde encontramos el medio, el canal, la guía para poder alcanzar esa perfección y la salvación en Cristo Jesús? Es a través de las Sagradas Escrituras. Por eso es tan importante estudiar este sagrado libro. Ahora, hay unas bendiciones también espirituales que recibimos también de las Sagradas Escrituras. Qué bendición poder ser salvos, y gracias a Dios porque nos da ese privilegio a través de las Sagradas Escrituras. Qué bendición es poder crecer en el conocimiento y que pueda ser una guía para corregir nuestro camino. Pero mientras estamos en este mundo afrontamos luchas, afrontamos cosas que son muy difíciles de sobrellevar. Por eso quiero que vayamos a este texto que se encuentra en Romanos 15:4. Romanos 15:4 nos dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay tres bendiciones especiales, espirituales, que encontramos en este texto. A través de la enseñanza de las Sagradas Escrituras, dice allí, encontramos paciencia. Esa palabra que está allí, en el español, viene traducida una palabra griega que traduce perseverancia. Necesitamos perseverar en medio de este mundo que nos agobia, que nos comprime con tantas preocupaciones y tantas cosas, que muchas veces sentimos no poder persistir, no poder soportar, no poder sobrellevar la carga, y entonces nos agobia con ansiedad, con depresión. La palabra de Dios te puede dar esa perseverancia, ese valor, esa resiliencia para poder soportar. Encuentras allí testimonios de hombres y mujeres que también pasaron luchas, dificultades, pero que se apoyaron en la mano de Dios todopoderosa y salieron adelante. Por eso la palabra de Dios te da perseverancia, te da paciencia para soportar, para sobrellevar la carga de este mundo. También dice que nos da consuelo. Necesitamos consolación en medio de un mundo de tristeza, de dolor, de enfermedad, de muerte. ¿Has pasado por momentos de crisis donde perdiste un ser querido, donde la enfermedad te ha agobiado, donde sientes tristeza? La palabra de Dios tiene el consuelo que tu corazón necesita. La palabra de Dios es fuente de consuelo. Te da perseverancia para luchar, para persistir, pero también te consuela en los momentos donde hay dolor, donde por más de que luches no puedes evitar que la tormenta azote tu vida.
Allí está el consuelo que te da las Sagradas Escrituras. Y también encontramos allí esperanza. ¿Qué es esperanza? Es poder mirar hacia el futuro y creer que aunque este mundo se está deteriorando, lo mejor está por venir, porque cuando Cristo regrese, todo esto tendrá su final. ¿Dónde encontramos estas bendiciones espirituales? A través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que estudiemos este libro y por eso lo estamos haciendo en este momento. Ahora, sabiendo que estas bendiciones las recibimos de parte de Dios, ¿será que todo esto está todavía para nosotros en nuestros días? ¿Por cuánto perdurarán estas promesas de la palabra de Dios? Vamos a ir allí a un texto que se encuentra en el profeta Isaías, Isaías 40:10, que nos dice lo siguiente. Isaías 40:8 dice: la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es la poderosa palabra que te da consuelo, esperanza, paciencia, que te fortalece, que es luz, que te da la salvación. Apreciados, esto no es un libro antiguo, no es un libro anticuado que está pasado de moda. Cuando tú entras a las poderosas promesas que hay en la palabra de Dios, te das cuenta que cobran sentido y valor para ti y para mí que vivimos en estos días. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, sabiendo que este libro es inspirado por Dios, que es sagrado, que nos revela quién es Dios, que nos da a conocer a Cristo Jesús para ser salvos, que nos da consuelo, paciencia y esperanza, ¿qué debería hacer en base a lo que hemos estudiado en esta hora? ¿Qué deberíamos hacer? Porque la palabra de Dios directamente nos hace un llamado personal. Lo primero que deberíamos hacer, sabiendo que este libro es un libro sagrado y que tiene tantas bendiciones para nosotros, lo encontramos allí en Deuteronomio 17, verso 19. Deuteronomio 17, 19 nos dice lo siguiente: y lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer su Dios, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. ¿Qué deberíamos hacer según este texto que acabo de leer? Dice, lo tendrá consigo. Si tú no tienes una Biblia, pues puedes comunicarte con nosotros para que podamos hacerte llegar a una Biblia. Pero si tienes una Biblia, ya diste el primer paso, ya la tienes. Hoy en día la puedes conseguir, la puedes descargar a través de la App Store o la Play Store. Puedes descargarla gratis y poder tener una versión de la Biblia o muchas versiones de la Biblia en tu celular. Pero no es solo tenerla, ¿qué debemos hacer? Dice, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Así como necesitamos el aire para respirar, para vivir, y así como necesitamos el alimento para sostener nuestro cuerpo, la palabra de Dios nos dice que tú y yo necesitamos ser alimentados de la palabra. Porque cuando la leemos todos los días, dice allí, aprenderemos a temer a Dios y a guardar todas las palabras de esta palabra, de esta escritura, y que podamos poner por obra la voluntad de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces según este estudio en esta hora? Tener una Biblia y leerla todos los días. No necesita leer un montón. Lee 2, 3 versículos, 4, un capítulo de la Biblia, una historia del Nuevo Testamento donde Jesús obró un milagro. No necesita leer mucho, sino lo poco que leas, con oración, analizando, reflexionando, meditando en la palabra, puedas interiorizar la palabra. Y esa palabra que tiene poder te dará fuerza, vitalidad, transformará tu vida como lo hemos visto en este momento. ¿Qué más deberíamos hacer? Nos dice uno de los consejos del Señor Jesucristo que encontramos en el Evangelio de Juan. Juan 5:39 es un texto muy conocido y nos dice la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras. Esa palabra escudriñar no es simplemente leer como un periódico o como una noticia. Es escarbar para encontrar eso que Dios tiene para ti. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué está diciendo según este texto? ¿Qué deberíamos hacer según este texto? Escudriñar las Escrituras. Ya sabemos que lo debemos hacer todos los días. No se trata de leer largos textos, se trata de ir a lo profundo de lo que Dios tiene para ti según las Sagradas Escrituras. ¿Qué deberíamos hacerlas? Estudiarlas, escudriñarlas con oración, pidiéndole a Dios sabiduría, porque ese es un libro de Dios. Dios es el que te va a revelar y te va a ayudar a entender, y con gran interés, porque esto tiene un tesoro oculto, un tesoro precioso para ti y para mí. ¿Qué más deberíamos hacer? Me trae a la mente lo que dijo alguna vez el profeta Jeremías, allí en Jeremías 15.
porque encontró la palabra de Dios y significó algo importante para él. Nota cómo lo dice Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová Dios de los ejércitos. ¿Qué fue lo que hizo Jeremías cuando halló la palabra? Dice, encontré tus palabras y las comí. ¿Has escuchado a alguna persona que dice, hoy me devoré un libro en 6 horas, me devoré un libro en 2 días? Porque era tan agradable la lectura, tan entretenida que quiso terminarlo pronto. Cuando Jeremías encontró la palabra de Dios, dice que la comió. ¿Y qué ocurrió cuando la leyó? Porque no quiere decir que se comió las páginas. Dice que fue por gozo y alegría de mi corazón. ¿Qué deberíamos hacer según este texto? Aceptarla, alimentarnos de ella y cada vez que recibamos sus enseñanzas, aceptarla con gozo y alegría, porque lo que tiene la palabra de Dios para nosotros es una bendición, es algo muy bueno, es el plan de Dios para tu vida. Y por último, ¿qué deberíamos hacer? Pues quiero llevarlos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, que nos hace un llamado también importante para nosotros hoy. Apocalipsis 1:3 nos dice, bienaventurado el que lee, o sea, feliz, dichoso el que lee. Tú y yo estamos leyendo, si estás siguiendo la lectura conmigo, eres dichoso y feliz. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Y si estás escuchando este mensaje, eres bienaventurado porque estás escuchando esto. Y los que guardan dice, los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. ¿Qué deberíamos hacer según este texto? Leer, oír, pero también guardar lo que la palabra de Dios dice. ¿A qué se refiere guardar? No se trata de coger la Biblia y meterla en un cajón y esconderla, no, la tengo bien guardada. Cuando la Biblia nos dice guardar los mandamientos, se refiere a obedecer, a seguir el consejo, el llamado que la palabra de Dios nos hace. ¿Qué deberíamos hacer según este texto? Leer la palabra, escuchar la palabra, pero guardar, obedecer lo que la palabra de Dios nos dice, y sobre todo sabiendo, dice aquí Juan, que el tiempo está cerca. ¿Creemos que el tiempo está cerca? Pues Dios mismo nos está haciendo ese llamado especial en esta hora. Quisiera que tú hicieras conmigo una resolución en esta hora, en este momento, si es la mañana o la noche, cuando estés escuchando este mensaje. Y la resolución es la siguiente. ¿Crees que la Santa Biblia es inspirada por Dios? Lo acabamos de leer, pero ¿lo crees? ¿Estás dispuesto a aceptarla como regla de fe y práctica? Sabiendo que es palabra de Dios, que es un libro revelado, inspirado por Dios. ¿Quisieras hacerla la regla de tu vida y de tu fe? ¿Y quisieras hacerte el propósito de estudiarla diariamente como lo menciona la palabra de Dios? Si tú lo quieres hacer, te invito a que en este momento hagamos una oración y podamos colocar en manos de Dios este propósito que tenemos de hoy en adelante. Oremos. Bondadoso Dios y Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de compartir este espacio de escudriñando tu palabra y poder comprender hoy que las Sagradas Escrituras, que es un libro revelado, inspirado por ti, es muy importante para nosotros, porque a través de él podemos encontrar la salvación en Cristo Jesús. Pero hoy, Señor, queremos creer en ella, aceptarla como una regla de fe para nuestra vida, y queremos pedirte que nos ayudes, que nos des hambre y sed de ella, para que podamos todos los días sacar un momento para ser alimentados de ella, de tu santa palabra. Por favor, bendice a cada persona que en este momento escucha este mensaje. Acompáñanos, colocamos nuestras vidas en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi apreciado, es mi deseo y oración que Dios te bendiga y que puedas seguir en esta serie de escudriñando su palabra, la serie La Fe de Jesús.